Hola, ¿cómo estás hoy? Buenas tardes, te doy la bienvenida. Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy vamos a hacer un programa sobre música y habrá música sonando en Todo tiene un porqué. Vamos a hablar de la música clásica. Me ves rodeado de retratos de un montón de genios de la historia de la música. Mozart, Bach, Chopin, Händel, Rossini, Vivaldi, Beethoven y seguramente otros nombres aparecerán en el programa de hoy porque, insisto, vamos a hablarte de la música clásica, cuándo y cómo surge, por qué la llamamos así, cómo fue evolucionando a lo largo de los siglos, qué fue el Ars Nova, cuándo y qué son y cómo surgen formas como la ópera, el oratorio, una sonata, un concierto, una sinfonía. De eso te hablaremos hoy y también intentaremos contarte sobre las más importantes figuras de la música clásica en nuestro país. Para empezar nuestro recorrido por la música clásica, vamos a convocar a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Sergio Feferovich. Sergio es doctor en música, es máster en dirección orquestal del Peabody Conservatory de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y en piano por la Universidad Católica de América, también de Estados Unidos. Ha sido premiado por la Organización de Estados Americanos y el Mozarteum argentino, entre otros. Dirigió orquestas y coros y dictó numerosas conferencias en diversos países de América y Europa. Y además de conversar con nosotros hoy, va a tocar el piano. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo estás? Qué lindo estar acá de vuelta. Gracias, gracias por volver. Bueno, ¿cómo podemos definir la música clásica, Sergio? Bueno, la música clásica tiene que ver primero con el término clásico. Todo lo que es clásico es lo que es modelo, lo que se toma como referencia. De hecho, uno puede decir, yo te dijera, los Beatles son música clásica, me dirías, pero pará, este no es un programa de los Beatles. Bueno, los Beatles se transformaron en el desarrollo de la música en clásicos. ¿Por qué? Porque marcaron un modelo, marcaron un precedente. Bueno, la música clásica en general se toma como todo aquello que marca un paradigma, un modelo sobre el cual toda la demás música se basa. Y de hecho, dentro de la música llamada clásica, que yo la llamaría un poquito más música académica, música con un poquito más de elaboración, si querés, dentro de esa música existe un periodo que se llama periodo clásico, que después vamos a mencionarlo seguramente. Esto puede prestarse a confusión, por eso tal vez es más adecuado lo de música académica, ¿no? Exactamente. Pero todos la entendemos como música clásica. Música clásica, sí, eso, Bach, Mozart, etcétera, son músicos clásicos, pero dentro de la música clásica existe un periodo clásico, ¿no? ¿Cuándo y dónde surge? Bueno, surge desde que el hombre es hombre. Primero con los antiguos griegos, las primeras manifestaciones musicales que se supone, no hay registros escritos, pero son los que formaron la base de toda la música que vendría después. Y de hecho las primeras manifestaciones musicales que tienen un documento que se puede cotejar es el famoso canto gregoriano, el famoso canto gregoriano, el famoso dentro de la música, que es el primer documento escrito que tenemos donde había notas escritas por el Papa Gregorio que juntó todos los cantos que se utilizaban en las iglesias en Europa en ese momento y las agrupó en un libro grandote. Y bueno, tuvo su mérito Gregorio de pasar a la historia como canto gregoriano. Él no tuvo nada que ver con esos cantos, pero bueno, es la primera manifestación. A partir de ahí fue evolucionando para pasar de ser un canto unísono, que es estos cantos que escribió él, a cantar a más de una voz. La polifonía. Exactamente. Bueno, exactamente. ¿Y a qué llamamos polifonía y qué relación tiene con esto que llamamos música clásica? Mirá, la polifonía fue... no sé si vos sos muy afinado, pero si no sos muy afinado, vos podés ir a tu casa hoy y decir yo y mis ancestros fueron los que dieron origen a la polifonía. ¿Por qué? Porque la polifonía surge un poco casi por casualidad. Todos los que cantaban eran monjes, eran gente religiosa, eran varones solamente, cantaban todos lo mismo y nunca falta un monje que desafina por ahí. Claro. Entonces el monje que desafina, lo primero que dijeron es, bueno, sacalo. Pero hubo uno que dijo, pero espera, esto que canta, digamos, Cacho, llamémoslo el monje Cacho, no queda tan mal. A partir de ahí surgió la idea de que algo que empezó, si querés, como un error, podía transformarse en algo estéticamente interesante. Y eso dio origen a cantar primero a dos voces, con intervalos, o sea, con distancias entre las notas que se llaman distancias perfectas, que tiene que ver con la acústica, que sería demasiado técnico, pero básicamente los primeros intervalos, las primeras distancias eran distancias que tienen que ver con el sonido original.
se empezó a cantar a dos voces, después alguien dijo, pongamos una tercera voz, después, bueno, y así surgió cantar a varias voces, polifonía, justamente. Ahí va. ¿Quién fue Philippe de Vitry? ¿Y por qué este nombre es clave para la música en la Edad Media? Bueno, en la música, los musicólogos, los que estudiamos música, siempre estamos muy ávidos de documentación, sobre todo documentación de música antigua. Hoy tenemos un montón de información, pero la verdad que la música de la Edad Media, por ejemplo, no tenemos mucho. Y en el año 1300, Philippe de Vitry fue el primero que hubo un gran cambio entre dos estilos, que si hoy lo escuchamos nos parecen muy similares. Pero Philippe de Vitry fue el primero que dijo, voy a escribir sobre este nuevo estilo. Había un estilo que se llama Ars Antiqua y él escribió sobre un estilo que se llama Ars Nova. Ars Nova, me dijiste. ¿Vos sabés que tengo un informe, Sergio, sobre mirá, el Ars Nova? Ars Nova, Sí, me encantó. Philippe de Vitry. A presentarlo. Entonces, ¿qué fue el Ars Nova? Se llama Ars Nova al período de florecimiento de la música que tuvo lugar particularmente en Francia durante el siglo XIV. Su nombre proviene de un compositor llamado Philippe de Vitry, quien tituló así un tratado en el que estableció las nuevas pautas de composición. Desde finales del siglo XIII, Franco de Colonia y Pierre Delacroix realizaron innovaciones rítmicas que contribuyeron a la exploración dentro de esta disciplina. Hacia 1320 aparecieron algunos documentos en los que se mencionaban estos aportes, pero fue la obra de Philippe de Vitry la que perduró a lo largo del tiempo, popularizándose al punto de terminar dándole el nombre de Ars Nova a la música de esa época de la Edad Media. En su tratado se completó y codificó el arsenal de signos musicales. Se creó un sistema coherente, además de que se incluyeron distintos símbolos con los que realizar anotaciones. Esto implicó un gran avance, ya que este lenguaje ofrecía indicaciones precisas de pausas y nuevas figuras de valor cada vez más breve. Gracias a estos cambios, fue posible la dislocación de los modos rítmicos y una búsqueda de sonidos contrapuestos entre las diversas voces, provocando la sensación del uso sistemático de la síncopa. De esta manera, la polifonía medieval alcanzó niveles sublimes. Además de Vitry, algunos compositores destacados de esa época fueron Guillaume de Maillot y Francesco Landini. Entre las formas más importantes de este periodo se encuentra el motet, en donde cada voz puede tener un texto distinto. Otro de sus rasgos fue el canon, como se denomina a una composición a contrapunto en la que todas las voces cantan la misma melodía pero con una entrada progresiva. Pero el camino no sería sencillo, y de hecho, los músicos más conservadores reaccionaron ante estas nuevas teorías. Por este motivo, podemos decir que fue una época en la que hubo un enfrentamiento entre los músicos más tradicionalistas, que veían los últimos adelantos como fuera de lugar, algo así como una osadía innecesaria, y los modernistas, que pese a todo, seguían desarrollando la polifonía. Fue el paso previo a una etapa musical más acabada que tendría lugar en Europa tras la finalización de la Edad Media. Creo que para ilustrar un poco esto de lo que venimos hablando y lo que decía el informe, podríamos pasar al piano, ¿no? Vos al piano y yo acompañarte, Sergio. Cómo no, dale. Para que nos muestres un poco cómo fue este paso de la unifonía, ¿era? ¿A la polifonía? Claro, era de la, digamos, del canto unísono. Unísono. Que también se llama monodía, si querés. Que era, por ejemplo, que alguien cantara esto. Alguien cantaba Kyrie y alguien empezó a desafinar. Y así surgió esto de cantar a más de una voz. A partir de ahí empezó a experimentarse mucho con la polifonía, ¿no? Y de esto que era la Edad Media, Philippe de Vitry, como vimos en el informe, surgió un nuevo periodo. ¿Sabes ¿El cuál Renacimiento? Es? Exactamente, muy bien, Juan. El Renacimiento. El Renacimiento es un periodo que nuevamente pone de manifiesto el ideal de las antiguas artes griegas y romanas, en donde la perfección del arte griego, del arte romano, hace que empiece a estar el hombre en el centro de las actividades artísticas. Por eso, en el Renacimiento, si bien el piano no existía, se empieza a escribir cosas como una especie de énfasis en toda la polifonía, pero ya no con intervalos solamente de esos que dije llaman justos, sino con distintas formas de hacer lo que se llama el contrapunto. En el informe de antes vimos que la notación de esta música era con unos puntitos
estos puntitos que no tenían duración, simplemente marcaban la altura, o sea, si era más agudo o más grave, estos puntitos se cantaban de acuerdo a lo que indicaba el que dirigía en ese momento. Estos puntitos se llaman en latín punctum. Y de repente empezó a haber la tendencia estética de cantar punctum contra otros punctum. Entonces, punctum contra punctum. De ahí el contrapunto. Exactamente. Y el contrapunto que se usa en política, en el diálogo violento contrapunto, bueno, significa eso, que una voz toca esto y la otra... Pero ya me fui del Renacimiento porque el contrapunto, si bien el Renacimiento se expande mucho, adquiere toda su dimensión, sobre todo el contrapunto que se llama tonal, en el periodo barroco, la época de Bach. Es el que viene Vivaldi. después. Exactamente. ¿Y ahí qué formas musicales aparecen? Y en el barroco, digamos, empieza a haber una gran idea de la melodía como lo más importante. Entonces, una forma que aparece es el trío sonata. ¿Qué es el trío sonata? Es una melodía que puede tocar un violín, una flauta. Que es un instrumento. ¿Y por qué se llama trío? Porque el acompañamiento lo hacía con acordes, que es el gran descubrimiento del barroco, la idea de acordes, o sea, de sonoridades que tienen una entidad y que se forma con varios sonidos. Distintas notas que juegan bien juntas. Exactamente, un buen equipo hacen, ¿no? Para hablar de fútbol. Y este acompañamiento lo hacía el clave. El clave es un instrumento cuya sonoridad no permite que los sonidos se extiendan mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Tocaba el clave y se acababa. Entonces, para que el sonido continuara y para que se entendiera la armonía, el clave era acompañado por un instrumento de cuerda, en general, la viola da gamba, que es parecido al violonchelo, que tocaba lo mismo que la mano izquierda del clave. Entonces, por eso se llama trío sonata. Si uno lo ve, son dos. Es la flauta o el violín y el clave. Pero el clave tenía este acompañamiento del... ¿El trío sonata y la sonata son lo mismo, Sergio? No exactamente. En realidad, sonata es un término que también da para la confusión porque en el periodo barroco, sonata significaba todo lo que era, viene del verbo suonare en italiano, que es lo que se toca en un instrumento. Y es lo opuesto a cantata, que es lo que se canta. Más adelante, en el periodo que sigue, la sonata tiene un concepto de forma musical. Así que trío sonata significa trío de 3 instrumentos, obviamente, que se toca, que no tiene una voz para cantar. ¿Y el concerto grosso? El concerto grosso es otra idea que surge en el barroco, en donde lo más importante o lo que se trata de exacerbar es la oposición entre un solista o un grupo de solistas que se llaman concertino y la totalidad de la orquesta o del grupo que se llaman concerto grosso. Justamente los más famosos concerto grosso, concerti grossi, son los de Vivaldi, cuando hizo las 4 estaciones, pero también están los conciertos brandenburgueses de Bach. En fin, hay muchas obras que hacen esta oposición entre el solo y la orquesta que dio lugar a los conciertos para solistas después de periodos posteriores. Estamos hablando del barroco y aquí ya aparece la ópera, ¿no? En escena. Exactamente. En el 1600 hay una ópera que se supone que es la primera, pero no hay registro, no quedó la partitura, que es una que escribió unos músicos de la Camerata Fiorentina al final del siglo XVI. Pero la primera ópera posta, para decirlo en términos académicos, es la que escribió Monteverdi en 1607. Podés tocar un poco, ¿eh? Sí. No, lo que pasa es que las óperas en general lo que hacen es enfatizar el tema de la voz con el acompañamiento. Claro. Pero en este mismo periodo del barroco, como decía, se empieza a hacer la idea del contrapunto tonal y la idea de oponer 2 voces y que cada una se pueda identificar claramente. Si yo toco esto... podés identificar una línea y la otra, y lo que no podés seguramente es respirar. Si yo toco... me quedo sin aire. Y eso fue el gran cambio, porque el barroco, el término barroco, inicialmente se decía como algo peyorativo, ¿no? Eso es muy barroco, muy ornamentado. Entonces vino el periodo posterior. ¿Vos sabés cuál es el periodo posterior? ¿El clasicismo? Muy bien, Juan. Vamos. ¿Cómo has estudiado para hoy? El periodo clásico. Pero ahora sí, la música clásica del periodo clásico, no clásico en general, es la época de Mozart, de Beethoven, de Haydn. Y en esta época se termina esta cosa de me quedo sin aire. Es una época en donde todo tiene que ser balanceado, simétrico. Entonces uno escucha, por ejemplo... respiro.
y respiro. Entonces, esta idea de las frases que se llaman periódicas, cualquier obra de Mozart, por ejemplo, tiene esta cosa de yo puedo parar y respirar en el medio. Eso es típico de algo estructuralmente claro, balanceado, que es la idea del clasicismo. El clasicismo, por supuesto, tiene esta cosa de Mozart, pero también tiene Beethoven, ¿no? Una cosa... Porque ya Beethoven, este es el claro de luna, ¿no? Funciona como una transición. Y si sabes cuál es el siguiente periodo, ya te apruebo, ¿eh? Yo creo que voy a probar, ¿eh? A ver. No me digas que lo que viene es el romanticismo. Vamos. Un aplauso acá para el maestro Gracias, del romanticismo. Gracias. El romanticismo. Y Beethoven es la transición. ¿Por qué? Porque el romanticismo es la primera vez en la historia de la música que el compositor dice, digamos, tiene noción de su participación histórica. O sea, el compositor, hasta el romanticismo, tenía que comer con lo que componía. Entonces componía un poco por lo que le pedía el duque, el patrón, el que sea. Beethoven fue el primero y a partir de él muchos empezaron a decir, mira, yo compongo esto porque es lo que quiero componer. No me importa que te guste o no te guste. En el futuro, esta música se va a apreciar, a valorar. Y tenían razón. Y tenían razón, pero no todos. No, claro, por supuesto. Los que tenían razón son los que conocemos. Son los que conocemos. ¿A qué se llama gesto musical? El gesto musical, bueno, tiene que ver justamente con algo que se desarrolla que tiene que ver con las emociones, con la posibilidad de manifestar con notas. Por ejemplo, si yo voy a hablar de ángeles, seguramente en una obra que habla de ángeles vamos a usar sonidos agudos o cosas mortuorias, Chopin, por ejemplo. Esta cosa del sonido grave asociado a lo fúnebre, a lo triste, a lo tétrico, tiene que ver con mostrar con sonidos lo que hace lo que dice el texto o lo que yo quiero mostrar, ¿no? De lo que compongo. Nos queda poco tiempo, Sergio, y yo sé que viene después del romanticismo. No ¿Viene el modernismo? El modernismo sí, que tiene, por supuesto, a medida que avanzamos en la historia, cualquier libro de historia te dice, bueno, el siglo XIV, como si fuera una sola cosa, el XV, bueno, ya a partir de que terminó el romanticismo ya podemos hablar de muchos pequeños periodos que todos se dicen edad modernismo, pero dentro de eso está el impresionismo, que es la época de Debussy, de Ravel, en donde los acordes, viste que antes tenían una secuencia. Debussy dice, bueno, yo voy de un acorde a donde quiero. Por ejemplo, acá. Y de acá porque tengo ganas, porque me gusta. De hecho, el impresionismo en pintura es pintar como cositas, puntitos, que vos te alejás y ves una imagen, pero lo primero que ves es algo medio raro, ¿no? Después viene el expresionismo del siglo XX, que es la época del inconsciente, no por nada es la época donde si bien Freud vivió a finales del siglo XIX, pero la psicología, el inconsciente empieza a tener entonces esta cosa de las cosas, los sueños, el sonambulismo, lo que uno no puede determinar, el pinto, cualquier cosa, lo que me sale, eso es arte. Bueno, ese es el expresionismo, que son sonidos tal vez donde ya no hay un centro tonal. Lo que hace tu nene, ¿viste? Cuando se sienta el piano, bueno, sí. Algo parecido suena en el expresionismo. Pero habiendo estudiado. No, y aparte con un montón de reglas, obviamente. Claro. No, es música muy elaborada, pero también, como es tan elaborada, requiere muchas escuchas antes de empezar a entenderla, empezar a comprender un poquito de dónde está. Sergio, muchas gracias por este paseo por siglos en muy poco tiempo y acompañado por el piano. Quédate un poquito en el piano. Yo voy a invitar a la gente a que nos mande un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter porqué, @porqué_TV. Vamos a seguir hablando de la música clásica después de la pausa. Vamos a meternos en particular en la obra de distintos de los grandes genios de su historia. Ya venimos.
Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando de música clásica gracias a Sergio Feferovich, que estuvo con nosotros en el primer bloque, y ahora vamos a meternos de lleno en la obra de algunos grandes compositores de la historia de la música clásica, y para eso nos visita Santiago Giordano. Santiago es músico y crítico musical. Se formó en Italia como guitarrista y compositor. Es docente en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y en la licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América de la Universidad 3 de Febrero. Desarrolla labores periodísticas en Radio Nacional Clásica y en el diario Página 12, y además de numerosos ensayos y artículos de crítica musical, ha publicado los libros Ingenio, historias de música italiana, y Había que cantar, una historia del Festival de Cosquín. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar. Un placer. Bueno, te invito a hacer eso, ¿no? Un recorrido por la obra de algunos grandes compositores de distintos periodos de la música clásica, y empezamos, si te parece, por Vivaldi, ¿no? Bueno, un artista del barroco. ¿Qué dirías, cuál fue la relevancia de Vivaldi? Un artista del barroco que llega en un momento justo, es decir, cuando ya muchas cosas están elaboradas, y encuentra además la maquinaria justa. Vivaldi es el tipo que termina de poner a punto lo que vamos a conocer en el clasicismo como la orquesta. Es decir, la agrupación de instrumentos. Que más o menos como la conocemos hasta hoy. Que es más o menos como la conocemos hasta hoy. La organización de las cuerdas. Con esa maquinaria Vivaldi empieza a producir también lo que el concierto grosso había empezado a elaborar antes que él. El concierto para solista y orquesta. ¿No? Lo que más conocemos, lo que más se conoce popularmente de Vivaldi son las 4 estaciones, ¿no? ¿Cuál es la relevancia histórica de las 4 estaciones? La suerte que tuvo esa música de aparecer en un momento del siglo XX en el cual la difusión musical era masiva. Porque Vivaldi además tiene una vida de gran trabajo, pero tras su muerte queda en el olvido, y su música y su obra es recuperada recién en el siglo XX. Ajá. Y las 4 estaciones aparecen en un gran momento de la discografía, por ejemplo, y empiezan a circular, además de que son encantadoras, por supuesto, ¿no? ¿Por qué se dice que Johann Sebastian Bach es el último barroco y que después de él empieza un nuevo periodo en la historia de la música? Porque las modas cambian, el gusto del público, o mejor dicho, de eso que empezaban a hacer como público, cambia. Y Bach, cuando muere Bach, su música era vieja, había pasado de moda. El gusto estaba sobre la melodía, sobre la agilidad melódica. Bach fue un constructor de armonías y de contrapuntos. Te menciono una de las tantas obras de Bach, el Concierto para 2 violines. El Concierto para 2 violines, que es un gran ejemplo del Bach que escuchaba la música italiana, porque además en esa época ya hay una internacionalización de la vida musical. Entonces los músicos alemanes se preocupan por lo que hacen los italianos, que eran la gran referencia, los franceses, por supuesto, rivalizando con los italianos, y Bach estuvo siempre atento en su obra. Están las suites francesas, están la influencia inglesa, es decir, Bach concentra en su obra toda la influencia europea en la música instrumental, y además pasa a la historia como el gran devoto, el gran santo de la música, de alguna manera, ¿no? ¿Qué importancia tuvo Wolfgang Amadeus Mozart para la historia de la música clásica? Y es otro de los vivos que llega en el momento justo, cuando está todo cocinado. Es decir, cuando Haydn, por ejemplo, había hecho todo el gran trabajo de poner a punto la sinfonía, llega Mozart y escribe las mejores. Claro. Es el gran niño travieso de la música. Además, muere joven, su imagen nos llega siempre fresca, joven, es decir, no tuvo una decadencia. Es decir, muere en su esplendor, y ese esplendor es el que queda en la memoria de la historia de la música. Tenemos un informe, Santiago, sobre ese mito, ¿no?, de una rivalidad entre Mozart y Salieri. Hay muchas cosas que se cuentan que parece que no fueron exactamente así. Por eso te invito a que veamos este informe de Mozart y Salieri, la historia de una rivalidad. Lo pongo así, entre signos de pregunta. ¿Eran rivales? Veámoslo. En 1781, Mozart se estableció en Viena, donde Salieri, que era 6 años más grande, ya era compositor de corte y director de la ópera italiana. Se trataba de uno de los cargos musicales más importantes y mejor pagos en la Europa de la época.
Por el contrario, Mozart no lograba traducir su talento en un empleo acorde. De hecho, había sido parte del séquito del arzobispo Colloredo, quien lo expulsó luego de una discrepancia profesional. Sin lugar a dudas, en esa época Salieri estaba en el cenit de su carrera, mientras que Mozart, pese a su genio reconocido por las élites, era prácticamente un trabajador autónomo que intentaba ganarse la vida dando lecciones a unos pocos particulares. Al mismo tiempo, Salieri fue elegido, en lugar de Mozart, profesor de canto y de piano de la princesa Isabel de Württemberg. Salieri era un profesor muy prestigioso. Algunos de sus alumnos, Beethoven, Schubert y Liszt, elogiaron su capacidad. En 1782, gracias al conde Rosenberg, intendente de los teatros imperiales de Viena, y a Gottlieb Steffani, director del National Singspiel, Mozart estrenó su primera obra importante, El rapto en el Serrallo. Para ese entonces, Salieri ya había estrenado 13 óperas en esa ciudad. En 1784, Mozart recibió un encargo del Burgtheater, trabajo que dio como resultado Las bodas de Fígaro. Se ha dicho que Salieri y el compositor Righini complotaron para impedir el estreno de esta obra. Lo cierto es que ambos tenían contratadas 2 óperas para el mismo teatro. Así, Salieri debía estrenar La cueva de Trofonio y Righini L'Incontro in Appestato. Mozart habría transgredido el orden establecido. En septiembre de 1791 se celebró en Praga la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia. Para festejarlo, se le encargó a Mozart que escribiera una ópera sobre la Clemenza di Tito, el libreto de Metastasio, que ya había sido llevado a escena 39 veces. El pedido debía haberle correspondido a Salieri debido a su cargo oficial, pero él no pudo hacerlo porque estaba demasiado ocupado como director del Burgtheater. Salieri tuvo a su cargo la música para las ceremonias religiosas de la coronación y, entre otras obras, eligió 2 misas de Mozart popularmente conocidas como De la Coronación y Missa Solemnis. Tras la muerte de Mozart en 1791, se empezó a instalar lentamente la leyenda de que había sido envenenado por un mediocre y envidioso Salieri. Incluso se llegó a decir que Mozart fue enterrado en una fosa común con el fin de borrar las huellas del homicidio. Hasta tal punto se extendió esta leyenda que se convirtió en el argumento de la ópera Mozart y Salieri de Rimsky-Korsakov, de una obra de teatro del escritor ruso Alexander Pushkin y del drama Amadeus de Peter Shaffer, en la que se basó la película de Milos Forman de 1984. Pero la realidad es que Mozart falleció a consecuencia de un fallo renal. Las respectivas biografías de ambos compositores y los momentos que compartieron juntos no registran hostilidad alguna. Mozart pasó a la historia como uno de los grandes genios de la música, y Salieri, aunque con menos fama, también supo construir una vida artística destacada. No había hostilidad, parece, pero bueno, igual disfrutamos de una linda obra de teatro, de una linda película, ¿no? Por supuesto. Podría haberla habido, ¿eh? Claro. Porque eran épocas de gran competencia. Claro, claro. Y seguramente había competencia entre los compositores y aparece este mocoso impertinente que era Mozart y los viejos se inquietaban un poco. Y sí. ¿Por qué se considera a Beethoven un compositor genial, Santiago? Porque en esa época aparece la palabra genio. La idea de genio es de esa época. Del romanticismo. Del ¿no? romanticismo. Así como Mozart llega en el punto justo del clasicismo para consagrarlo de alguna manera, Beethoven llega en el punto justo para romperlo. Uh-huh. Beethoven es un tipo atormentado, por un lado por su sordera. ¿Le afectó? ¿La sordera condicionó su producción musical? No sé si condicionó, no lo podemos saber. Él siguió escribiendo muchísimo. Uh-huh. No podemos saber si hubiese escrito de otra manera si escuchaba. Pero no fue solamente la sordera, que la tuvo él ya muy joven sabía que se iba a quedar sordo. Fue también su condición de vivir en una ciudad para él hostil como Viena. Uh-huh. Beethoven creció con las ideas del iluminismo francés. Fue un partidario, un entusiasta partidario de la Revolución Francesa. Y Viena se convirtió en el lugar de la restauración monárquica. Claro. Entonces él no soportaba esa ciudad y no soportaba esa sociedad. Tenemos un informe, Santiago, también sobre Beethoven, vida y obra, como decías, de un genio atormentado. Ludwig van Beethoven es uno de los músicos y compositores más relevantes e influyentes de la historia. Nació en 1770 en Bonn, Alemania. Cuando era muy pequeño, su padre, que era tenor de la corte de esa ciudad, le enseñó piano, órgano y clarinete. Su talento era tan grande que con solo 7 años ofreció su primer concierto.
En 1782, a los 11 años, estrenó su primera composición, 9 variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph Dressler. Muchos creían que se trataba del próximo Mozart. Hacia 1787 se trasladó a Viena en busca de nuevas oportunidades, pero al poco tiempo tuvo que regresar por la grave enfermedad que padecía su madre. Tras su muerte, su padre se volvió alcohólico y protagonizó situaciones que lo condujeron a la cárcel. Entonces Beethoven se hizo cargo de sus 2 hermanos pequeños. Así, durante 5 años, se dedicó a dar clases de piano y a tocar en la orquesta de Bonn. En 1792, cuando falleció su padre, partió nuevamente a Viena. Fue alumno de los más grandes compositores y músicos de la época, como Joseph Haydn y Antonio Salieri. 3 años después, dio su primer concierto como compositor. Inmediatamente después, realizó una gira europea en la que terminó ganándose el reconocimiento de las cortes más importantes. Hacia 1800, su éxito era cada vez más grande y estrenó su primera sinfonía en un recital en Viena. Pero no todo era felicidad en la vida de Beethoven, ya que su sordera empezaba a manifestarse. También padecía dolores abdominales agudos y crónicos. Estos pesares, sin embargo, no lo frenaban y comenzó a dar muestras de un estilo de enorme madurez artística. De esta época son la sonata para piano número 8 o Patética, sonata para piano número 14 o Claro de Luna y algo más tarde para Elisa. Hacia la época en que la sordera le impedía percibir las notas agudas, comenzó a espaciar cada vez más sus presentaciones, centrándose en su actividad como compositor y en dar clases a grandes personalidades de la época. Su vida amorosa fue difícil, sus relaciones no prosperaron y no se casó nunca, pero siguió componiendo más allá de las dificultades de su vida. Ya estaba sordo cuando compuso la célebre Novena Sinfonía, creada en 1823. Durante estos años, Beethoven empleaba unos cuadernos para poder comunicarse con sus allegados. Sus últimos años estuvieron marcados por una fuerte crisis económica. Falleció en Viena el 26 de marzo de 1827. Fue un artista extraordinario que trascendió a su tiempo. Seguimos hablando de artistas que trascendieron a su tiempo. Ahora hablame un poquito del polaco, de Frédéric Chopin. El polaco francés, porque hay otros polacos en nuestro sentimentalismo musical. También es de los que representan con su música una época, un universo, que es la sociedad francesa, el salón francés y cierta sensibilidad. Toma, además, consagra géneros como el nocturno, con los que va a... ¿Qué sería el nocturno? Es una forma musical ligada con una fuerte composición melódica, ligada a un pensamiento nocturno. Bien. Es decir, una forma típicamente romántica, ¿no? Bueno, los nocturnos de Chopin van a marcar una época y van a ser el reflejo de esa sociedad que es la primera mitad del siglo XIX, que es la sociedad francesa en la que Chopin es un personaje importante. Vamos a Italia otra vez, ahora con Verdi. Verdi, La Traviata. Verdi también, esa es otra de las grandes casualidades de la música. Es decir, Italia ocupada por los austríacos y Verdi, las letras del nombre Verdi son Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Y su música está consagrada, su ópera, su temática operística está consagrada a ese nacionalismo italiano. Pero además, en el caso de La Traviata, es una de las primeras óperas que habla en tiempo presente, que habla de una sociedad que está afuera, ahí nomás, afuera del teatro. No son los mitos o las leyendas que alimentaban los libretos de ópera. Verdi le habla a esa sociedad que está ahí nomás, afuera. La lleva al pueblo, hace popular a la ópera. Llega a ser un músico de gran popularidad. También por esa cuestión de estar ligada al nacionalismo italiano, ¿no? Estudiaste y escribiste sobre Arnold Schoenberg, sí, ¿no? ¿Qué podrías decirnos sobre este gran compositor teórico musical? Fue un gran teórico musical, sobre todo, y un compositor que vio el límite de ese sistema que se venía utilizando, lo que se llama el sistema tonal, y creó otro sistema que es casi crear otra civilización musical, con todos los problemas que eso implica, en un lugar que también le era hostil, porque él era un judío en Viena, en una época en que el antisemitismo empezaba a tomar pie, y sabemos cómo terminó. Eso, y utilizar la disonancia para combatir un sistema establecido, lo convierte en el gran subversivo de la historia de la música. ¿Y los aportes de Stravinsky?
maravilloso porque introduce también la barbarie Ujú. en ese universo de bellas artes. Ujú. La barbarie es la consagración de la primavera. Tengo una comunicación sobre la consagración de la primavera en el próximo bloque, pero me gustaría, antes de terminar este bloque, Santiago, que me hables de algunos nombres importantes de la música argentina. Por ejemplo, ¿qué significó Gerardo Gandini para la música clásica argentina? Argentina tiene una gran tradición en la música europea. Ujú. Y Gerardo Gandini es el gran nombre, según mi parecer, de la música argentina, porque logra interpretar esa tradición europea desde este lugar. Él era un músico capaz de atravesar las músicas populares, tocó en el sexteto de Piazzolla, por ejemplo, pero era un gran conocedor de las músicas, de todas las tradiciones musicales, o de varias tradiciones musicales. Ujú. Un enamorado de Schumann, por ejemplo, que traduce, y es un compositor que escribe música clásica contemporánea desde Argentina, con una idea, con un pensamiento argentino. Y creo que eso lo hace uno de los grandes compositores argentinos. Hay dos grandes nombres que, bueno, están por supuesto activos y vigentes y que llevan, ¿no?, a la Argentina dentro de la música clásica al mundo, y son Daniel Barenboim por un lado y Marta Argerich. Sobre ellos, brevemente, ¿qué podrías decir, Santiago? ¿Qué podemos agregar? Son dos colosos Claro. de la música que atravesaron el siglo XX dentro de esa gran maquinaria que era la maquinaria de la discografía internacional. Se destacaron en ese universo de gran competitividad y lograron también ocupar cada uno un lugar específico. Marta como una especie de gran milagro del pianismo internacional, y Barenboim además como un pensador, y eso lo colocó también en otro lugar. El gran mérito de ellos dentro de ese sistema es haber durado o percibido que el tiempo para ellos no pasaba, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es la gran magia de estos dos artistas. Y tuvimos la suerte de verlos también piano contra piano, ¿no? Tuvimos la inmensa suerte de que se reconozcan todavía, a pesar de todo, como músicos, como artistas argentinos, y regresen periódicamente a la Argentina. Tesoros, ¿no?, de la música argentina. Santiago, muchas gracias. Espérame, porque vamos a ir a un corte. Después del corte vamos a hablar de Stravinsky, vamos a hablar de la consagración de la primavera. Tenemos una comunicación al respecto, así que continuaremos con la música clásica en Todo Tiene un Porqué. Esperanos. Estamos hablando de música clásica en Todo Tiene un Porqué, y nos decía Santiago en el bloque anterior que con Stravinsky entra la barbarie en el mundo de la música clásica. Y sobre Stravinsky vamos a conversar ahora con Martín Bauer. Martín es músico, compositor y gestor cultural. Dirige el programa Colón Contemporáneo del Teatro Colón y, entre otras creaciones, compuso una ópera sobre Victoria Ocampo llamada B.O., sobre el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky. Ahora te vas a enterar de qué tiene que ver un personaje con esta obra. Nos lo va a contar Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamarme y por invitarme. Por favor, gracias. Un placer. Contanos, ¿qué es la consagración de la primavera, Martín? Bueno, mira, primero lo que podría decirte es que la consagración de la primavera me parece que es la obra más importante del siglo XX, y no solo eso, sino que es la obra que inaugura el siglo XX. Pero no es la más importante porque lo inaugura, es la obra más importante por la característica de novedad que trae esa obra, que es una novedad que todavía nos permite seguir descubriendo. No es tan fácil encontrar con obras que después de tantos años, ya van creo 107 años, todavía tiene cosas nuevas para decirnos. Sucede, por supuesto, con algunas obras del periodo así llamado clásico, pero con la consagración es una cosa muy especial. Y yo recién lo escuchaba a Santiago, que decía que Vivaldi o Mozart habían aparecido en el momento justo. Yo creo que Stravinsky no sé si apareció en el momento justo, más bien diría que lo inventó. Y eso es otro mérito de Stravinsky, porque no es fácil inventar el momento justo, tiene sus costos. ¿Cuándo y dónde se presentó la consagración de la primavera, Martín? La consagración se estrenó en el Teatro Champs-Élysées en París en 1913, exactamente el 29 de mayo, y era una música para ballet. Efectivamente era una música bárbara, y el ballet también, que era bárbaro en todo sentido de la palabra, porque en ese momento el nivel de, digamos,
de creatividad que había en todo el ambiente parisino. Pensá que en ese momento sí, efectivamente París era una ciudad, era la capital cultural y artística del mundo, no solo en términos de música, ballet, pintura, sin ninguna duda, también literatura. Allí estaba Gertrude Stein, por ejemplo, estaba también Eric Satie, había una cantidad de artistas, Jean Cocteau, en fin. Y Stravinsky estrenó La consagración de la primavera como parte de una coreografía para los ballets rusos que dirigía Diaghilev. Luego, con el correr de los años, la música se fue separando del ballet, ¿no? Y empezó a ser una pieza de concierto, pero si me permitís, me gustaría rescatar una vuelta de la música de la consagración al ballet, que fue la coreografía que hizo Pina Bausch muchísimos años después. Claro. Ese concierto fue un escándalo. Eso te iba a preguntar, Absoluto. bueno, ¿cómo reaccionó el público? ¿Qué pasó? Digo, ¿qué quiere decir que fuera bárbara la música, bárbaro el ballet? ¿Y qué le pasó a la gente con eso? Bueno, a la gente, al público, imagínate el público que iba... Bueno, el público de París era tan heterogéneo como puede serlo el de Buenos Aires, pero evidentemente a ese teatro, a escuchar música para ballet, pensá en lo que son los ballets de Tchaikovsky, si vos querés, que era otro compositor ruso que escribía mayormente para ballet. Bueno, le resultó una música imposible de escuchar y el escándalo significó que empezaron a gritar, tirar cosas, me imagino los almohadones de las sillas, al punto que Stravinsky, que estaba en bambalinas, como se dice al costado, tenía que gritar los compases para que los bailarines no se perdieran. Fue realmente un escándalo. Pero bueno, fue un escándalo que no solo a Stravinsky, sino que a toda la música le vino bastante bien. ¿Qué venía a romper para la música establecida en ese momento, digamos? ¿Cuáles fueron las características más rupturistas de esta consagración de la primavera en 1913, Martín? Mira, yo creo que la consagración rompió todo lo que se podía romper lo rompió. Le quedaron algunas cosas por romper, que lo hicieron algunos compositores que vinieron después, pero sobre todo te podría decir, por ejemplo, el trabajo con el ritmo. Era absolutamente inédito. Los ostinatos rítmicos, pero aparte tampoco uniformes, la exuberancia del trabajo rítmico, el trabajo con los instrumentos, por ejemplo, es una pieza que tiene más vientos que cuerdas, cosa que no era lo habitual. Lo que sí me parece importante, Juan, decirte es que todo esto que hacía Stravinsky no lo hacía como un gesto de provocación vanguardista, por decirlo así, sino que era la música que de verdad él tenía en la cabeza. Es una música del periodo ruso y los rusos, por muy refinados que fueran, eran un poco bárbaros. Y no es casual que después la vanguardia más importante artística apareció unos años después también en Rusia. Hay muchas características, pero digamos es como antiexpresiva la música de Stravinsky. Empieza, por ejemplo, con un fagot, que es un instrumento que uno asociaría a los registros graves, tocando muy agudo. Uh-huh. Y yo te puedo asegurar que a nadie se le ocurriría, a ningún compositor, empezar su obra con un fagot. Era impensado. La consagración está llena de materiales impensados. Hubo una figura muy importante de las letras y de la cultura argentina que estuvo presente en ese estreno en París. ¿Quién fue? Bueno, fue Victorio Campo. Tenemos que decir que Victoria, tuvimos la suerte los argentinos que Victoria hubiera estado en ese estreno, porque le produjo una conmoción estética tan fuerte que, bueno, permitió que ella con su actividad tan importante hiciera que en Buenos Aires se desarrollara también la música, se conociera, pero se desarrollara una actividad musical que no tenía precedentes. Vos ponete a pensar, Juan, lo que debe ser para alguien escuchar por primera vez la consagración de la primavera sin saber quién era Stravinsky. Imagínate que, por ejemplo, vos un día agarrás un cuento de Borges y no sabes quién es Borges. Claro. Es un impacto muy singular, no saber de qué se trata y a la vez comprender que se trata de algo importante. Bueno, contó Victoria que volvió todas las noches, había muchas funciones. Yo me imagino que el escándalo fue menguando, porque claro, después del escándalo van los que quieran el escándalo. Claro. Pero bueno, Victoria fue muy impactada, siguió en una relación muy cercana con Stravinsky, al punto que cuando se hizo la ópera de Stravinsky, Perséphone, se estrenó en el Colón, ella fue la narradora. Pero antes había traído a un colaborador de Stravinsky en Sermet a armar conciertos. La verdad es que la actividad de Victorio Campo fue muy singular y yo creo que condicionó de una manera muy positiva toda la actividad musical de Buenos Aires, inclusive para los que nacimos tantos años después.
Martín, muchas gracias por estos minutos. Fue un placer conversar con vos. Volveremos a consultarte. Dale, con muchísimo gusto, les agradezco mucho y quiero agradecer a tu equipo de producción también. Gracias, Martín. Hasta luego. Antes de la despedida, en segundos, Santiago, un top 3 que hay que escuchar. Quiero empezar a escuchar música clásica. Las 3 B: Bach, Beethoven y Brahms. De ahí, el mundo es tuyo. Bach, Beethoven y Brahms. Ahí empezamos entonces. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Un placer que hayas estado con nosotros. Fue muy interesante escucharte. A vos te decimos que te esperamos en nuestro próximo programa, donde tendremos más preguntas y buscaremos más respuestas, pero sobre otros temas, porque todo, absolutamente todo, tiene un porqué. Ahora te dejamos a continuación en la televisión pública con Juan y Andino, Cata Delía y todo el equipo de Altavoz para que disfrutes la televisión pública. Muchas gracias. Nos encontramos de vuelta en el próximo programa. Chau.